Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Iván Sarasúa. El día de hoy tengo el placer de contar con la ayuda de Antonio Quilón Barranco, psicólogo social egresado de la UAM Xochimilco. Actualmente es psicoanalista por parte del centro Eleya y desde 2011 hasta el día de hoy pertenece al Círculo de Psicólogos y Psicólogas de México. Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? No, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos primero con la primera pregunta que aquí yo le tengo planteada. Como ya lo estábamos mencionando fuera de cámaras, pues en la cuestión de los videojuegos, pues es un medio de entretenimiento, ¿no? Así Ujú. como hay películas, otros tipo de cuestiones, también tienen como diferentes géneros, ¿no? Al menos en cuanto a la cuestión de los videojuegos, pues hay algunos que son de carácter violento. Pero aquí va la pregunta, ¿usted considera que estos videojuegos catalogados como violentos afectan al comportamiento psicológico del jugador o en este caso del paciente? Mm, Aquí, en este caso, hay varios aspectos muy importantes que entender, Ujú. ¿no? O sea, esta parte de la violencia en los videojuegos, en algunos casos sí puede llegar a afectar, pero ahora sí que dependen ciertas situaciones o ciertos factores que llegan a influir en esto, ¿no? O sea, la violencia por sí sola, la violencia en los videojuegos por sí sola no va a crear conflictos. O sea, por sí sola, solamente la única violencia, digo, la única exposición a esta violencia no crea conflictos o trastornos en la salud mental de las personas por sí solos. Ujú. Influyen muchos aspectos. Podríamos decir que provocar que sí se generen estos conflictos, por ejemplo, ciertos antecedentes, como cierta violencia, por ejemplo, en la parte en el núcleo familiar, por ejemplo, violencia, diferentes tipos de violencia que la persona que está jugando haya vivido, el tener esta incapacidad para diferenciar entre el videojuego y la realidad, por ejemplo, eso también puede provocar que sí haya algún tipo de trastorno. También muchas veces las personas que en su vida cotidiana sienten que no tienen muchos éxitos o muchos logros, pues es muy fácil caer en estos mundos de fantasía donde te hacen sentir como que estás logrando cosas, como que estás haciendo cosas importantes. En general, esos son como los factores que sí pueden provocar algún tipo de trastorno en la salud mental. Ujú. Ok, también considerando ese aspecto, ¿cuál podríamos interpretar que sería como que la diferencia entre esa agresividad en el juego y la agresividad en la vida real? Tiene que ver mucho con la parte de la normalización de la violencia. O sea, tenemos que entender estos temas, como dices, ¿no? Esta diferencia entre la agresividad y la violencia. Sí, la agresividad podríamos decirlo que es hasta cierto punto natural. O sea, esta parte de la agresividad, mostrarse ante un peligro, ante una situación complicada, mostrarse agresivo, pues es un mecanismo de defensa hasta cierto punto. Te están agrediendo, pues obviamente te defiendes y también llegas a ser, a agredir de esa manera, hasta cierto punto. Porque aquí la violencia tenemos que entenderla como toda acción u omisión que genere algún daño físico o psicológico en otra persona o en uno mismo. Ujú. Cuando ya la intención es precisamente como agredir, o sea, en esta parte de la agresión, la intención ya es generar un daño a propósito. A veces es consciente, a veces es inconsciente, ¿no? Cuando ese tipo de conductas, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Desde estas relaciones de pareja donde hago como que me enojo y te ignoro con el fin, con el objetivo de que tú me ruegues y me buscas, también es una forma de violencia, ¿no? Una Ok. forma de violencia pasiva porque el objetivo es ese, ¿no? Hacerte sentir mal a ti, Ujú. ¿no? Entonces,
ahora sí ya contestando un poco tu pregunta de la diferencia, Sí, pues sí. básicamente esa es la diferencia, ¿no? Entre esta parte de las agresiones y la violencia. La agresividad hasta cierto punto sí es un mecanismo de defensa, hasta cierto punto es algo que existe, pero ya cuando pasa como ese límite a convertirse en el objetivo es generar un daño hacia otra persona, ahí entonces ya es violencia. Ok. En ese sentido, por ejemplo, yo le pongo un caso en particular que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy común este aspecto de la venta ilegal de armas, Ujú, y que muchas veces inclusive en estos grupos de jóvenes, de adolescentes, que obviamente asisten a estos institutos, sí, a la escuela, y que precisamente pues hacen atentados, todo este tipo de cuestiones, y muchas veces tienden a como a poner de excusa este tipo de medidas de los videojuegos. ujú, Podemos poner ese ejemplo más o menos a lo que usted menciona de esa diferencia que a pesar de que los videojuegos nada más es como un factor seductorio, por así ujú. decirlo. Sí, 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 o sea, por ejemplo, en esos casos que mencionas que son tan, desafortunadamente llegan a ser comunes, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí. sí, muchas veces le culpan a los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos son los culpables de promover este tipo de violencia, pero no, o sea, realmente existe ya una antecedentes, existe una historia atrás que provoca que estas personas, en su mayoría estos chicos, tiendan a hacer esto, a llevar a cabo estos tiroteos, porque piensan en su mente esta diferenciación entre lo que es la fantasía del videojuego y la realidad, pues no está bien clara. O sea, no existe esta diferenciación. O sea, tú puedes ver un videojuego y dices, ah, bueno, pues sí, es violento, pero es el videojuego, ¿no? De Ujú. eso se trata el videojuego, pero es algo que solo ocurre en el videojuego. Para muchas personas, digo, influyen, son muchos antecedentes que llegan a provocar que estas personas no logren identificar eso, que piensen, que no logren diferenciar entre lo que es la fantasía del juego y con la realidad. Ujú. ¿No? Entonces me mezclan todo eso. Sí, sí. Sería como que hay factores más externos también que son lo que ocasionan, ¿no? Esa medida de violencia. Principalmente externos y también internos en cierta medida. Bueno, también en ese sentido podríamos decir que los videojuegos inclusive pueden ser considerados, bueno, en este aspecto los violentos pueden ser considerados o utilizados como una forma de escape para este como que de emociones negativas o como para tratar de amortiguar la cuestión del estrés, todo este tipo de aspectos psicoanalíticos. Sí, 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 los videojuegos sí pueden servir. Es una forma de escape, ¿no? Es un mundo en el que puedes hacer lo que normalmente no puedes hacer, ¿no? O sea, ahorita que mencionas, por ejemplo, esta parte desde el psicoanálisis, Ujú, pues sí, o sea, existen estas normas, estas leyes sociales que nos dicen que no puedes hacer ciertas cosas, que nos regulan ujú, y nos reprimen. O sea, por ejemplo, yo tengo el deseo de darle de patadas a la gente en la calle, ujú. pero pues existe este principio de realidad, ¿no? Este principio de realidad que me reprime, que me dice, no, es que no lo puedes hacer, está mal que lo hagas. Entonces, a través de los videojuegos puedo expresar o sobrellevar este deseo, este principio de placer a esto que me genera esa satisfacción. No lo puedo hacer en la vida real, pero lo puedo hacer en los videojuegos. En ese caso, sí, o sea, puede ser como los videojuegos, sí pueden ser como un escape justamente para poder hacer lo que no puedes hacer en la realidad. Claro. ¿Usted conoce algún estudio en concreto que diga o mencione que inclusive los videojuegos pueden ser un factor en el sentido de que pueden mejorar inclusive habilidades cognitivas o inclusive resolución de problemas? Considerando inclusive a pesar de que sean violentos o no, ¿hay algún estudio que usted conozca o inclusive usted pueda Mm, decirnos? como tal, hace un estudio que diga que los videojuegos violentos ayudan a desarrollar aspectos cognitivos, no, de ese no hay como tal. O sea, como tal, específicamente en ese tipo de videojuegos, no.
Hay estudios que sí hablan sobre esta parte del desarrollo cognitivo, a poner atención, a que haya una coordinación psicomotriz, o sea, lo que estás viendo y al mismo tiempo que estás apretando los juegos, por ejemplo, ¿no? O sea, actualmente hay tecnologías en la medicina, por ejemplo, que se están utilizando robots para las operaciones, donde se pueden hacer operaciones a larga distancia. Es decir, está el especialista, el cirujano, está en otro lado, y Ujú. a través de un control de videojuego, ya sea de Xbox o de PlayStation, puede controlar al robot y hacer la operación. Esa tecnología que empieza a ser cada vez más común. Entonces, por ejemplo, pues en ese tipo de casos sí ahora sí que se entrena de cierta manera a especialistas en cirugía a jugar con los videojuegos para que se vayan adaptando al control, para que vayan teniendo mejor coordinación en esos aspectos, sobre todo pues en situaciones médicas ta- tan difíciles como esta, ¿no? Por eso te digo, sí existen estudios de algunos videojuegos, de cómo algunos videojuegos sí aportan a la cuestión cognitiva, a la cuestión a la motricidad, por ejemplo. Ujú. Juegos que tienen que ver con el pensamiento, el razonamiento lógico, incluso para personas mayores que tienen algún deterioro mental precisamente por la edad, Ujú. se les recomienda este tipo de videojuegos, ¿no? De razonamiento lógico, para que puedan como seguir fortaleciendo la memoria, el aprendizaje, todo eso. Pero, como te digo, así específicamente, si los videojuegos violentos ayudan en ese tipo de cuestiones, no, la verdad, bueno, al menos yo no conozco ningún estudio que hable al respecto sobre eso. Muy bien, entonces podemos considerar que a pesar de lo violento que podría llegar a ser un videojuego, existen muchísimos beneficios, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos considerarlo inclusive como una adicción? Ujú. Sí, para considerarlo una adicción, se tiene que considerar la frecuencia del juego, ¿no? Es prácticamente, se analiza prácticamente igual que cualquier otra adicción, ¿no? O sea, el uso, el consumo, por ejemplo, en este caso de los videojuegos, ¿no? O sea, tú puedes usar, consumir un videojuego y decir, bueno, pues ya, lo terminé o ya jugué de tal hora a tal hora y hasta ahí, ¿no? Cuando ya hay un exceso en el consumo, ya hay un abuso de ese consumo, Ujú. cuando ya te empieza a afectar en otros ámbitos personales, es decir, por ejemplo, en términos más simples, cuando prefieres estar jugando videojuegos en lugar de tener que ir a la escuela, en lugar de trabajar, en lugar de tener que hacer cosas pues, cotidianas que normalmente todo el mundo hace, ¿no? Como Sí, ir a sí, la sí. escuela, estudiar, trabajar, cosas por el estilo que prefieres el videojuego en lugar de hacer otra cosa. Entonces sí, ya podemos hablar de que ya hay un abuso del consumo de los videojuegos, entonces ya técnicamente estaríamos hablando de una adicción. Y bueno, categorizándolo o seccionándolo en edades, por así decirlo, a lo mejor en cuanto a adolescentes y jóvenes. De cierta manera también los padres son quienes tendrían que regular como que este comportamiento, ¿no? Sí, 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 en todo, en este caso sí es importante, vamos a pensarlo desde la infancia a la adolescencia, sí debe de existir una supervisión. Digo, de cierta manera, pues es responsabilidad de papá y de mamá supervisar justamente eso, ¿no? Sobre todo porque son los responsables de la salud mental de sus hijas, de sus hijos. Digo, en su mayoría, quienes tienden a ser más adictivos a los videojuegos, pues son los hombres, ¿no? Ahí sí, en proporción adolescentes, sobre todo los que llegan a ser más adictos a los videojuegos. Y te decía, pues es enteramente responsabilidad tanto de papá como de mamá supervisar esto.
Ujú. Y bueno, en ese sentido, es más común a lo mejor que sean más como que violentos en ese sentido los niños, a diferencia de un joven que juega videojuegos. Que sea más violento un adolescente que un adulto en cuestión de videojuegos. Ah, Sí, es más común que un adolescente llegue a ser más adictivo a este tipo de videojuegos y que incluso llegue a ser más violento en comparación con un adulto. Depende, son varios factores. Aquí uno de los factores es tanto biológicos como psicológicos, ¿no? O sea, bueno, también sociales, también o sea, son aspectos, como todo, ¿no? Biopsicosocial, esta cuestión. En el aspecto biológico, pues obviamente la corteza prefrontal en la adolescencia todavía no se termina de desarrollar. ok. Se desarrolla se termina de desarrollar hasta aproximadamente los 21 años. Y la corteza prefrontal es la que de cierta manera, la que nos regula hasta cierto punto, ¿no? La que nos ayuda como a este análisis, a emitir juicios de valor, como qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué no está bien. Y en la adolescencia, pues todavía no se desarrolla, ¿no? O sea, todavía no Claro. está bien desarrollado. Es como muchos adolescentes que dicen, no, es que yo soy súper maduro, es que yo ya tengo una madurez, soy más maduro que los adolescentes de mi edad. Ujú. Y pues no, la verdad es que no, o sea, la verdad es que no puede ser porque biológicamente todavía no se desarrolla esa parte que te da la madurez, entonces no puede ser. Y justamente eso influye a la cuestión psicológica, ¿no? El que también es una etapa de formación, es una etapa, ahora sí que como plastilina, ¿no? Donde te estás moldeando, donde Ujú. estás absorbiendo todo lo que está pasando y todo eso te va a desarrollar quién vas a ser, en qué tipo de persona te vas a convertir. Entonces, el tener como ser influenciado por estos videojuegos, pues es más fácil que llegues a tener a llegar a desarrollar esta violencia. Y la parte social también, porque, como te decía ahorita, ¿no? La parte de cuando una persona eh, siente que no tiene muchos logros en su vida normal, que no tiene tantos éxitos, pues es muy fácil caer en un mundo de fantasía donde puedes obtener logros o cierta categoría en los videojuegos, ¿no? Donde el ser nivel 50 Ujú. te da por lo menos cierta satisfacción, te hace sentir cierta plenitud hasta cierto punto, ¿no? O sea, en un mundo de fantasía te hace caer fácilmente en eso. Ujú. Sí, como que también inclusive el sentido de tener una recompensa, ¿no? Que ese Así. logro sea una recompensa. Sí, sí, sí. Y también inclusive en ese sentido, aprovechando, ahí es donde inclusive una persona podría caer justamente en una adicción. Sí, son, en ese aspecto, pues es muy fácil que una persona caiga en esa adicción precisamente, ¿no? Porque ante esta falta de logros, ante todas estas situaciones sociales, pues estar en un lugar de fantasía donde te hace sentir por lo menos que eres importante o que te da cierto nivel ante los demás, sí, es muy fácil caer en esta adicción. Ok, perfecto. Bueno, ¿usted recomendaría precisamente a los videojuegos como una medida terapéutica, inclusive los violentos o de cualquier otro género? Como parte de la terapia, depende los casos, no es que se recomiende en todos los casos, pero sí, por ejemplo, videojuegos donde necesitas poner como mucha atención. Por ejemplo, hace tiempo cuando existía, por ejemplo, este juego, el de Flappy Bird, por ejemplo, ¿no? O sea, ese era un juego que podía servir mucho en terapia infantil cuando había niños que eran como muy impulsivos, que se les dificultaba controlarse a sí mismos. Ujú. Este juego que prácticamente era como de poner mucha atención
y no pegarle a la pantalla tan rápido, porque si no perdías fácilmente. Que ahorita actualmente existen otras variantes de ese juego, de ese juego, pero por ejemplo en la parte terapéutica sí sirve ese tipo de videojuegos en algunos casos de terapia infantil, ¿no? Donde necesitan como controlar impulsos, necesitan aprender a controlarse a sí mismos. En el caso de juegos violentos como tal, varía, o sea, depende en varios aspectos. No es como que la idea no es que juegues el juego porque es violento en sí, no, sino más bien es como de, a ver, en algún momento vas a perder, en algún momento pues no vas a poder ganar, te van a ganar a ti fácilmente, no es juega este juego por el hecho de que es violento, no, sino por esta parte de la tolerancia a la frustración, por ejemplo, Ujú. donde pues vas a perder y a veces ganas y a veces pierdes y pues ni modo, ¿no? O sea, hay veces en donde lo hiciste mal y pues tienes que volver al principio y volver a aprender en qué te equivocaste para poderlo hacer bien. En ese sentido, sí. Pero así como de, ah, bueno, juega este violento por el hecho de que es este Ujú. juego violento por el hecho de que es violento, no, ahí no sería como lo más cool. Recomendable. Sí, sí, sí. E inclusive también como para controlar estas medidas de estrés, ¿no? Que era justamente lo que estábamos mencionando. En algunos casos, o sea, hay gente que esta parte de los videojuegos, de por el llegar en la tarde noche de la escuela, de trabajar, de ya estás estresado, quieres como relajarte, como dejar de pensar de cierta manera, ocupar tu mente en un tema totalmente diferente. Bajo esa circunstancia sí podría ser recomendado. Que hay algo que te desestrese, que te haga sentir, que ocupe tu mente en otras cosas y no solamente en el estrés. Pero solo en ciertos casos específicos, porque te digo, sí puede caer como en esta adicción, en esta cuestión de la violencia. Te digo, sobre todo porque el problema más grave de la violencia en general es cuando no se ve como violencia, es decir, cuando se normaliza la violencia. Ya está tan normalizada, tan interiorizada, que este tipo de situaciones ya no lo ves como algo malo, ya no lo ves como violencia, sino lo ves como algo pues, Común. cotidiano, Ujú. cosas que pasan, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona que ya trae como la violencia interiorizada, pues no se le puede recomendar que siga pues normalizando la violencia, Sí, ¿no? sí, claro. No se le puede decir, por eso te digo, o sea, tiene que ser como en ciertos casos donde sí podría como recomendarse pues, los videojuegos, pero insisto, no por el hecho de que sean violentos. Así como de, ah, bueno, no puedes darle de patadas a la gente en la calle, entonces juega este videojuego para que mates a la gente aquí en el videojuego. No precisamente así, no se maneja de esa manera. En ese caso, pues es como el poder entender o entender de entrada por qué tiene el deseo de darle de patadas a la gente en la Ok. calle. ¿Qué es lo que lo está originando realmente? O sea, qué es lo que realmente le está provocando ese conflicto para resolverlo realmente. Sí, son varios aspectos que tienen que ver en esta situación. No nada más el hecho del videojuego por sí solo, sino que tiene que ver con otros factores que provocan que una persona tenga o desarrolle esta adicción a este tipo de videojuegos. Ujú. Muy bien. Le agradezco mucho de antemano por otorgarme esta entrevista y pues espero que en algún momento pueda entrevistarlo nuevamente. Muchas gracias, Muchas Antonio. gracias por la invitación también.